explosiva, que hay ciertos cambios que llevan mucho tiempo y los cambios que prometen ser de la noche a la mañana, esto lo haces así y mañana, hoy está nublado y dentro de 5 minutos va a haber sol, se tienen que dar muchas condiciones para que haya sol. Pero es posible que siga nublado dentro de 5 minutos. Entonces, hay cosas que nos muestran que esto va a cambiar y vamos a hacer, y hay a veces que hay que buscarle y decir, hey, no es tan fácil. Siempre hay a veces que digo, yo no soy un político, porque hay a veces que uno topa con todo esto. Yo soy un vecino dedicado a la política, que hay muchos vecinos que se tienen que dedicar a la política. No es que decir, no, cada uno tiene un proceso, cada uno puede dar lo suyo, pero lo que voy es que cada uno puede dar lo que es lo mejor de sí y tratar de dar mínimo tiempo. No digo todos que tengan que estar inmersos en la política, pero que te puedan mandar un mensaje, que te puedan dar una situación, que hay a veces que vos no te das cuenta, respuesta, o muchos que te vienen a decir, no, esto lo tenés que resolver de tal manera, y vos le decís, no, por esto. Ven, ustedes nunca quieren cambiar nada. Y hay a veces que solamente creen que que es mover que generar es cambiar, y muchas veces tiene muchas otras situaciones. ¿Y vos también te encontraste con eso siendo intendente o no? También había algunas cosas, digo, que pensabas que eran fáciles o que haciendo tal gestión se solucionaba y después viste que no. No hablando de pandemia, porque obviamente el momento de pandemia la situación, fue la pandemia no, pero la pandemia a nosotros nos llegó a cortarnos el tiempo, donde hay cosas que se podían llegar a resolver en 4 años que en 2 años no las puedes resolver, entonces no las puedes iniciar, porque quedas a la mitad del camino. Es como querer cruzar un río y se te acaba, tengo medio litro de nafta y sabes que necesitas 1 litro y sabes que con medio litro de nafta te quedas en el medio del río. Es posible que no llegues nunca a la otra orilla y todo lo que hiciste es en vano. Entonces tratar de hacer situaciones, hacer soluciones de cosas que se puedan resolver en 2 años. Lamentablemente la pandemia, y uno no se escuda atrás de la pandemia, porque la pandemia fue para todo el mundo, he sabido que llevó muchísimo tiempo con la parte de salud, muchísimo, situaciones, momentos que tenía que pensar en esto, y si hago esto, ¿qué pasa? Y no voy a hacer esta otra cosa porque corre el riesgo de que se me sature el hospital, porque ese era el miedo, creo que el miedo de todo el mundo es, ¿qué hago si se nos satura el hospital? O sea, y cuando vos tocas la puerta y pidas por teléfono una derivación y dice, no, ocupado, y vos le digas a la familia, no lo podemos derivar a ningún lado porque está. Entonces, nadie quería tener esa situación, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni nosotros municipales, que somos el último eslabón. O sea, todos estaban en una realidad de saturación. Eso llevó 2 años, y decir que tuvimos que caer también en situaciones de gobierno nuevo, que vos tenés que poner tu impronta, y a veces tu impronta lleva, porque estos son engranajes donde los engranajes vos tenés, cambiaste 2 engranajes. ¿Cuál es el engranaje que cambiaste? Es el intendente, tu funcionario, pero los empleados del resto de la municipalidad siguen siendo los mismos. Entonces vos tenés que amoldarte o amoldarnos a un ritmo de trabajo, y eso también lleva su tiempo. Entonces hay muchas cosas que no se podían hacer. ¿Por qué? Porque durante esos 2 años de pandemia era mitad de la gente que vos tenías. Cuando vos empezabas a implementar algo, te pedían licencia por un problema de familiar o porque contrajo COVID, y eso hace que realmente se haya perdido el tiempo, que en realidad nadie lo quiso, pero lo tuvimos que vivir, y bueno, quedaremos inmersos como el intendente de la pandemia, lamentablemente, como el gobernador de la pandemia, el presidente de la pandemia, las situaciones de ser de la pandemia, donde tuvimos que aprender muchísimas cosas que hizo que dejáramos de hacer otras que teníamos previstas. Juan, bueno, para ir cerrando la nota, porque si no nos quedamos todo el programa, ya sabemos. Seguro. Contame, Juan, bueno, por ahí el proyecto principal que tiene el municipio, ahora los proyectos principales, ¿dónde están abocados? Terminamos con la obra de la Ituzaingó,
que fue de pavimento, se venía dilatando bastante por la empresa. Se termina de firmar el contrato con la empresa adjudicataria de la ambulancia y yo acá hago una separación. La ambulancia que la pudimos conseguir con un convenio es un área del Ministerio del Interior, que es Municipios de Pie, y ayuda a los municipios en distintos proyectos. Se consiguió por ahí, donde quien no tuvimos respuesta lamentablemente hasta ahora, y creo que es un tema para hablar con el gobernador. El 5 de febrero van a ser 2 años del siniestro de la ambulancia en Ruta 85. Sí. 3 días después de ese siniestro, yo le mando una carta a un pedido al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era Goyán, para una situación que vivíamos donde verdaderamente era en una situación de pandemia, no tener una ambulancia. No tuvimos una respuesta rápida. Yo fui al ministerio a hablar con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, que es Salvador Giorgi, y ahí pudimos hablar de esta situación. Lo entendió todo. Mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene va a haber. Encontramos que se repartieron ambulancias en muchos distritos del interior. Fue un pedido constante, fue un pedido al propio ministro Klerprat en marzo del año pasado, que se hizo un simposio de salud de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata, en el que participé y hablamos de eso. Dentro de esa fecha pudimos conseguir la incubadora para poder hacer una incubadora portátil para traslados, donde también teníamos esa situación de tener una incubadora de más de 30 años y todo se pierde en cuanto al deterioro constante, y vas perdiendo la posibilidad de que se te rompa en el medio de un viaje, lo mismo que pasa en una ambulancia, y todavía no hemos tenido respuesta. Sobre fin del año pasado me dijeron que las iba a entregar el gobernador. Bueno, justamente voy a preguntar al gobernador propio a ver de las ambulancias. El tema es que tuvimos que salir por otro lado a poder tener una ambulancia, porque corremos el riesgo de que los fierros se van deteriorando cada vez más. La última vez que Saliqueló recibió una ambulancia fue en el 2018, y los kilómetros que hacen los vehículos son enormes día a día, sean por estudios, o sean por derivaciones, o sean por internaciones en otros centros de salud. Y vuelvo a repetir, vos no podés pensar que un vehículo te deje en la ruta, ¿no? Con un paciente arriba, donde el tiempo ya es un problema para poderlo resolver. Y así que eso es una constante. Lamentablemente, por esa situación, el Tribunal de Cuentas nos multó por alquilar una ambulancia fuera del distrito de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros salimos a alquilar una ambulancia a un privado que tenía alquiler de ambulancias, porque en la provincia de Buenos Aires no conseguíamos, y nos multa que por qué no conseguíamos. En medio de la pandemia nosotros le tenemos que dar una respuesta al vecino de tener una ambulancia, y todavía el Tribunal de Cuentas dice, no, pero tenía que haber hecho dentro de la provincia de Buenos Aires. Desde atrás de un escritorio es muy fácil tratar de poder ver. Acá no se hizo ningún enjuague de dinero, está todo clarito en cuanto a los contratos, en cuanto a la facturación, más claro que nosotros. A nosotros nos ponen dentro del mismo frasco en cuanto a situaciones que debe vivir el Tribunal de Cuentas, donde se hace enjuague de dinero por un lado por el otro. En el caso nuestro es imposible, primero por los pocos recursos que uno tiene, y segundo porque nosotros queremos que cada dinero que ingrese al distrito, a las cuentas de la municipalidad, vaya al vecino de distintas maneras, por servicios como empleado municipal, por servicios del hospital, por servicios en el hogar de Papa Francisco, o en los servicios constantes de la limpieza. Nosotros sabemos muy bien que sin los recursos adicionales que tenemos la provincia de Rosario, prestar un servicio de alumbrado de limpieza o de los servicios que hacemos a diario desde la municipalidad, poderlo hacer con una tasa. Así que
creo que hay cosas que no son entendibles, pero vamos a seguir trabajando en pos del beneficio de los vecinos. Queremos darle la seguridad que estamos dando todos los días, lo mejor. Tal vez los anteriores intendentes han hecho lo mismo y creo que todos luchan por un Salliqueló mejor. Creo que hoy Salliqueló está en una situación muy compleja, no vista, creo que de la creación del distrito, y lo digo porque hemos perdido más del 25% de participación en los últimos 5 años, y eso de falta de recursos uno lo puede utilizar por otro lado. Yo se lo comenté a Sergio Massa cuando vino con el presidente acá en la presentación del gasoducto. Está hablado por el ministro de Economía de la provincia, está hablado con Axel, están hablado, pero siempre, yo pienso que muchos distritos dentro de la provincia de Buenos Aires tienen un montón de problemáticas. Nosotros arreglamos una problemática, estamos a punto de poder hacer el equilibrio en cuanto a los recursos, en cuanto a sus ingresos y egresos. Eso fue sobre agosto, porque siempre la inercia hace que la pandemia que se inicia el 19 de marzo del 2020 nos llevó que los ingresos hiciéramos que todo ese achicamiento fuera equilibrado al 2020, a agosto de ese 2020. Y bueno, la situación económica del país, la situación económica del último eslabón, que son los municipios, hace que no pudiéramos tratar de equilibrarlo, y bueno, y ahora hacer de la mejor manera los deberes para poder finalizar el mandato con el mayor servicio posible, y por supuesto con la utilización del menor del recurso posible. Bueno, Juan, te agradezco por tu tiempo, por esta nota. Seguramente vamos a seguir encontrando en este año para seguir conversando de todo lo que es. Te agradezco por haber venido. No, a vos, Romina, a toda la audiencia, y que bueno, a disfrutar, y por supuesto a invitar a las actividades que se hacen el fin de semana en la plaza, que son todas las actividades de verano. Por supuesto que uno trata de hacer un programa para no interferir, no es para no interferir, es para no utilizar mal el recurso de querer hacer algo dentro del distrito y que se está haciendo en los distritos vecinos otras actividades, y muchas veces los pesos hacen que la gente empiece a migrar, pero bueno, tratar de invitar y utilizarlo y bueno, y por supuesto que tengan unas vacaciones, un enero lo mejor posible para todos los vecinos de Salliqueló y Querumá.